Hoy en la mañana daba una sesión precisamente de un caso que tenemos, el caso de YSC Consulting, sobre el tema del home office y los esquemas flexibles. Fue muy interesante hacer el análisis de las ventajas y las desventajas de este tipo de esquemas, porque finalmente en la pandemia vimos lo mejor y lo peor del home office, ¿no? En cuanto a bueno, ¿qué ventajas tiene? Y aquí, bueno, fue casi unánime, ¿no? Estamos cerca de los hijos y aquellas que somos mamás, pues sin duda, o los papás también, el tenerlos más cerca, observarlos, acompañarlos, esto sin duda es algo que no quisiéramos perder. Pero por otro lado, también extrañamos el contacto humano con otras personas con las que no convivimos en el día a día en la casa, ¿no? Y entonces pues cómo hacemos los esquemas de colaboración más eficientes y la importancia que tiene también este contacto. Inclusive, algo que mencionamos en este análisis es qué pasa con el talento nuevo, porque cuando tú acabas de contratar a alguien y lo traes a un esquema de trabajo remoto, es más difícil que absorba la cultura de la organización, que conozca cuáles son las prioridades del negocio, que entienda cómo trabaja su líder, que aprenda de sus pares, ¿no? Todas estas variables se pierden en el esquema de trabajo remoto. Aquí en este momento esta respuesta no es simple, porque finalmente la pandemia, si bien empezamos a ver ya esta cierta recuperación, cuando vemos la evolución en otros países, ha habido algunas recaídas, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos confiar en decir ya todo presencial, ya regresamos a la escuela, acabó la pandemia. La pandemia no ha terminado del todo realmente. En esto sí quisiera ser muy clara. Y también depende de la organización y de la etapa de vida de la organización. Hay empresas que nacen en un esquema de trabajo remoto, como este caso que discutimos el día de hoy en la sesión que tuvimos por la mañana, y hay empresas que son muy tradicionales y se sienten muy incómodas, o los mismos líderes, trabajando en esquemas remotos porque tienden más al control o a estas estructuras más tradicionales. Entonces, no hay una respuesta única, la pauta nos la va a ir dando tanto la pandemia, ¿no? El que nos sigamos cuidando, pues va a reducir el riesgo de que tengamos que volver a un confinamiento, pero por otro lado también la cultura de la organización, el estilo de liderazgo, la etapa de vida de la empresa, el colaborador, si es nuevo, no es nuevo, o es nuevo en la posición, o es a lo mejor nuevo en una función de primera vez que tiene que aprender, y este proceso de aprendizaje se tiene que dar de la mejor manera posible, tanto para la empresa como para el propio colaborador. En algunos grupos, y me refiero aquí otra vez a lo que más he estudiado últimamente, que son las mujeres, el nivel de compromiso de aquellas mujeres que han tenido el apoyo de esquemas flexibles, especialmente en momentos de crisis o cuando lo han requerido, se genera un nivel de compromiso que no lo generas ni con el mejor esquema de compensación y beneficios, y en realidad hay un compromiso altísimo y las ves conectadas en las madrugadas cuando durmieron a los niños, ¿no? O las ves conectadas prácticamente cualquier horario porque no quieren perder la oportunidad de mantener su esquema de trabajo flexible, pero también quieren demostrar que sí están respondiendo, que están siendo productivas, etcétera. Entonces, creo que este es un tema importante a considerar, ¿no? Que no necesariamente el que está en esquema remoto es alguien que está menos comprometido. Por otro lado, también quisiera tocar un punto que hasta ahora no hemos abordado, que tiene que ver con el límite en el número de horas que trabajamos. Desde antes de la pandemia, se sabía que México era el país número 1 del mundo en el número de horas trabajadas. Y durante la pandemia, si bien todavía hace falta levantar los datos y esperaremos pacientemente a que la OCDE nos los dé a conocer, sin duda se observa que ha habido un incremento en el número de horas trabajadas en el mercado mexicano, que es el que yo mejor conozco. Y entonces tendríamos que estar también pensando cómo logramos esquemas de trabajo más adecuados, que al final el número de horas no nos está significando un alto nivel de productividad, ni antes de la pandemia ni ahora. O sea, finalmente habría que cambiar un poco este paradigma, porque no porque yo lo vea en la oficina o la vea en la oficina, está trabajando más o está trabajando mejor que aquel que está trabajando de casa. Y bueno, aquí hay que renegociar con las empresas el mismo talento, poner sus propios límites, ¿no? El decir, bueno, hay un tiempo para el descanso. Y aquí algo que me gustaría poner en la mesa es,
Y este es uno de los derechos fundamentales, de los derechos universales, el derecho al descanso, el derecho a la privacidad, ¿no? Hoy cuando tenemos reuniones por Zoom y obligamos a la gente a prender sus cámaras, pues creo que estamos entrando en un terreno que no nos corresponde. El entrar a la casa de alguien, pues solamente si la persona lo permite y si se siente cómodo. Me compartían en la mañana en esta sesión que comentaba que ha habido incluso niños que en la escuela en línea se sienten avergonzados del lugar en el que viven y finalmente, pues esto tendría que conmovernos, llevarnos a pensar qué estamos haciendo o por qué hacer obligatorio algo que tiene implicaciones incluso a nivel psicológico. Entonces, hay que todavía definir muchas cosas, tanto en los aspectos legales como en los temas psicosociales, y sin duda el poder empezar a dibujar cuáles tienen que ser esos límites que nosotros mismos nos tenemos que poner también para tener tiempo de esparcimiento, que es muy importante, no solo para ser productivos, sino para ser más felices y tener vidas más plenas, ¿no? IPADE. The World Calls.